Vamos a resolver este problema en el que entran en juego los conceptos de trabajo y energía. El problema dice lo siguiente. Dos esquiadoras están en una estación de esquí que tiene dos pistas. Una de las pistas es la pista para principiantes, que es la que he dibujado aquí en verde, que es una pista que sale del mismo sitio, o sea, parte del mismo sitio donde la pista que está en rojo, llega también al mismo sitio, pero es más larga y además tiene pendientes menos pronunciadas porque es una pista para principiantes, como acabo de decir. Por otro lado, tenemos otra pista para esquiadores más avanzados que parte del mismo sitio, llega al mismo sitio, pero es más corta y tiene unas pendientes más pronunciadas porque es más difícil, por eso es para esquiadores con más experiencia. Entonces, las dos esquiadoras están esquiando con unos esquís experimentales en los que vamos a considerar que no existe rozamiento entre los esquís y la nieve, para hacer un poquito más fácil el problema. Y en la distancia vertical entre el comienzo y el final de ambas pistas, porque digo que parten y llegan al mismo sitio, es h, que lo he señalado aquí. Bien, las dos esquiadoras, una es más experta que otra, están probando esos esquíes experimentales y la menos experta apuesta con la otra que si ella va por la pista fácil, por la verde, y la otra va por la pista difícil, las dos van a llegar al final común de las dos pistas, que es este de aquí, con la misma velocidad. Es de la apuesta. Vale, yo voy por la fácil, tú vas a ir por la difícil, que tiene unas pendientes más pronunciadas y es más corta, pero al final vamos a llegar al punto final común con la misma velocidad. Bien, la experta acepta la apuesta, con la condición siempre de que ambas comiencen aquí arriba, el punto inicial común, desde el reposo y bajen sin frenar. Bien, la pregunta es ¿quién gana la apuesta? Suponiendo además que el rozamiento del aire es nulo, para hacerlo todavía más sencillo. Bueno, lo que vamos a hacer es considerar que como las dos amigas deslizan con los esquís estos experimentales, están yachis que no tienen rozamiento con la superficie, no tienen rozamiento con la nieve, entonces vamos a considerarlas como partículas y las he dibujado aquí. Supongamos que una esquiadora cualquiera, en una cualquiera de las pistas, es una partícula. Entonces vamos a ver qué fuerzas entran en juego en este problema sobre esas partículas. Por un lado, como siempre no nos libramos de ella, tenemos el peso, m por g, de una cualquiera de las esquiadoras. Y por otro lado, como están en contacto con la superficie, que es la superficie del suelo, de la pista, vamos a tener una fuerza normal a esa pista. Bien, esas son las dos fuerzas que actúan sobre cada una de las partículas, sobre cada una de las esquiadoras. Podemos aplicar el teorema de trabajo-energía cinética, porque son partículas, y también sabemos que la velocidad inicial, aquí, en el inicio, dijimos que era cero, porque era una de las condiciones que había puesto la esquiadora más experta. O sea que la velocidad inicial, vamos a escribir por aquí, inicial es igual a cero. Bien. El teorema de trabajo-energía cinética relaciona aquí el trabajo total con la velocidad final. O sea que vamos a escribirlo por aquí. Vamos a escribirlo aquí. El trabajo total es igual a la diferencia entre la energía cinética final y la energía cinética inicial, es decir, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, que acabamos de decir que es cero. Y eso sabemos que es el trabajo de las dos fuerzas que entran en juego, el trabajo de la normal más el trabajo del peso, que vamos a llamar aquí así. Bien. La fuerza de
la gravedad, es decir, el peso aquí, la fuerza m por g sobre cada esquiadora, es constante, porque siempre va hacia abajo, no cambia de dirección, siempre apunta, por supuesto, hacia el centro de la Tierra, y para cada una de ellas pues será la aceleración de la gravedad, que es una constante por su masa, que también es una constante. Pero la fuerza normal, esta, no es una fuerza constante, porque su dirección varía dependiendo de la pendiente del suelo. Es decir, siempre va a ser normal al suelo, pero decimos que la pendiente varía, aquí varía pues a lo mejor varía menos porque tiene unas pendientes menos pronunciadas y aquí pues tiene unas pendientes más pronunciadas. Bien. Bueno, aquí en realidad van a haber más variaciones, ¿no? Porque hay unas pequeñas ondulaciones aquí en la nieve, donde esta dirección normal pues va a ir cambiando. Muy bien. Calculamos el trabajo de esa fuerza normal. Vamos a ver qué ocurre para un desplazamiento infinitesimal. Vamos a hacer como siempre cuando son fuerzas variables, pues considerar pequeños desplazamientos infinitesimales y entonces a partir de ahí calcularemos cuál es el trabajo total. Muy bien, entonces vamos a escribir aquí que el trabajo de la normal es la fuerza de la normal por ese desplazamiento infinitesimal, ¿verdad? Ese es el trabajo infinitesimal. Es igual a la fuerza de la normal por el coseno del ángulo que forma la normal con el suelo, donde se está produciendo ese desplazamiento infinitesimal, que es este d sub s. ¿Por qué? Porque siempre que calculamos un trabajo, tenemos una fuerza por un desplazamiento. Muy bien. ¿Qué ocurre? El desplazamiento, siempre va a ser paralelo a la pendiente. Siempre va a ser paralelo a la pendiente. Luego el ángulo que hemos puesto aquí, phi, va a ser 90 grados. Entonces, el coseno de 90 va a salir 0. Con lo cual, ese trabajo realizado, ese sub n, que es la fuerza por el coseno de 90, por ese desplazamiento infinitesimal, va a ser igual a 0. Entonces, el trabajo de esa fuerza normal es igual a 0. O sea que el único trabajo que vamos a tener en este caso es el trabajo del peso. Muy bien. La fuerza de la gravedad sabemos que es constante, porque apunta siempre hacia abajo, no va a cambiar de dirección y depende de dos cosas que son constantes, de la masa por la gravedad. Vamos a escribirla aquí. El trabajo realizado por la gravedad en este caso es m por g por s, el desplazamiento. Ese es el desplazamiento neto desde el inicio hasta el fin de la pista. El peso siempre va a apuntar hacia abajo, m por g, y el desplazamiento pues va a ir en función de esa pendiente de la pista. Vamos a escribir esto en función de sus componentes en ejes X e Y. Vamos a considerar que el incremento en el eje Y, cuando tenemos una posición, un desplazamiento S, y esto es lo que ha cambiado el eje de las X. Luego lo que tenemos aquí es que el trabajo realizado por el peso, que decíamos que era m por g por s, es igual a menos m por g
en el eje Y, este es el vector unitario J, ¿no? Del eje Y, por incremento de X Y más incremento de Y J. Es decir, uno en el eje X y otro en el eje Y. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a menos M por G. Escribir bien la M por G, por este incremento de Y, porque el incremento de X hemos dicho que es muy pequeñito, porque estamos tomando desplazamientos infinitesimales, por lo tanto, incremento de Y es menos H, con lo cual llegamos a la conocidísima expresión para el trabajo de esa fuerza conservativa, que es el peso, que es M por G por H. Esto es un poquito para que veamos de dónde sale, pero esto ya lo conocemos. Muy bien. Pues ahora lo que hacemos es aplicar el teorema de trabajo-energía cinética, por el cual sabemos que el trabajo de la fuerza normal más el trabajo del peso sería igual al incremento de la energía cinética de esas partículas. Nosotros ya sabemos que esto es 0, porque ya lo calculamos antes, trabajo realizado por la normal, con lo cual lo que tenemos es que 0, más dividirlo todo completo, 0 más M por G por H, es igual al incremento de energía cinética, es decir, la energía cinética final menos la inicial, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, pero decíamos que la velocidad inicial es 0, porque las dos parten del reposo, era parte de la condición para realizar la puesta, con lo cual esto es un 0. Bueno, si despejamos de aquí la velocidad final, que es lo que nos están preguntando en el problema, nos están preguntando si realmente llegan con la misma velocidad final. No, pues si despejamos la velocidad final, lo que tenemos es la raíz cuadrada de 2 por G por H. Con lo cual, ¿llegarán con la misma velocidad final, tal como decía la esquiadora novata? Pues sí, llegan con la misma velocidad final porque, si te das cuenta, esta expresión solo depende de cosas que son constantes. Es decir, la velocidad final es la raíz cuadrada de 2 por la aceleración de la gravedad, que es la misma para las dos esquiadoras, y la altura respecto al suelo del punto de donde parten, que era el mismo para las dos, que era h, que es esta h, ¿no? Es la altura desde el suelo del punto S inicial, que es el punto común de partida de los dos trayectos, del difícil y del fácil. Con lo cual, esto es constante. Entonces sí es cierto que las dos llegan con la misma velocidad a ese punto final. Ojo, no quiere decir que las dos lleguen a la vez. Llegan con la misma velocidad, pero es cierto que la esquiadora menos experta, la novata que llamamos antes, ganó la apuesta, porque las dos llegan con la misma velocidad. La esquiadora más experta, la que va por el trayecto este rojo, va a llegar antes a la línea de llegada. Pero la apuesta no era esa. La apuesta era ver si llegaban con la misma velocidad. Llega antes, pero llega con la misma velocidad. Luego la novata gana la apuesta.